En este tutorial vamos a hablar acerca del módulo de inventario. Lo primero que debemos hacer para comenzar desde cero es ir al menú inventario y en la sección llamada catálogos básicos vamos a encontrar una opción llamada unidades de medidas. En unidades de medidas, como en todas las ventanas, hay que hacer clic en el botón nuevo para que se habilite un registro nuevo. Allí vamos a crear la primera unidad de medida, en este caso litro, cuya abreviatura es LT. Lo dejamos que es para volumen. Yo puedo escoger volumen, longitud o peso, en este caso es volumen, y le decimos que es la medida base en nuestro sistema. Esto va a garantizar que todas las cantidades que se me muestren de existencia se van a mostrar básicamente en esta unidad en específico, para las que yo escoja. Yo puedo crear tantas otras unidades para volumen, pero no van a ser mi medida base. Vamos a hacer en este momento clic en nuevo nuevamente y vamos a crear galón. Y podemos colocar que la abreviatura de galón es GL, lo dejamos que es para volumen, pero al no hacer medida base, si yo intento darle aquí medida base, el sistema me indicaría que existe una medida base y no puedo colocarlo. Entonces en esta parte colocaríamos a cuánto equivale un galón. En este caso equivale a 3,78 litros. Y le damos guardar. Entonces ya hemos creado dos unidades de medida para lo que es volumen. Uno que es nuestra medida base, litro, y otra que es galón. Si en el caso del usuario necesita que el galón sea la medida base, pues primero se crea el galón y después podemos crear otras tantas unidades de medida como queramos, haciendo la equivalencia respectiva. Vamos a crear también otro para longitud, en este caso lo vamos a colocar como centímetro. Colocamos la abreviatura, le decimos que es de longitud y le señalamos que es la medida base. Así también podríamos crear metro diciendo que equivale a 100 centímetros, aunque en este caso no lo vamos a hacer, o incluso pulgadas. Y luego, finalmente, para lo que es peso, vamos a colocar kilogramos. Colocamos la abreviatura con la que se mostrará a lo largo del sistema y aquí también señalamos que es la medida base. En vez de kilogramos, si usted necesita crear libra, por ejemplo, también podría ser libra y no es necesariamente obligatorio que cree kilogramos. Una vez que hemos creado nuestras unidades de medida, lo que inmediatamente deberíamos hacer es crear el tipo de piezas realizadas, materiales y repuestos, es decir, nuestro catálogo de elementos que de las cuales voy a llevar control de que se gastan. Es decir, que hablamos de la referencia o el SKU de determinada unidad de mantenimiento en almacén. Es decir, sirve para identificar cada uno de estos que creemos aquí, para identificar un elemento como tal en inventario físico o financiero. Por ejemplo, aceite 15W40, filtro XYZ o cualquier otro ítem o ítem que necesite llevarse control o registro. Pero antes de crear este catálogo, lo ideal es crear primero los almacenes. Debemos hacer la salvedad de que a lo largo del módulo de inventario encontraremos algunas cosas que competen a neumáticos, pero todo lo que es de neumáticos se explica en los videos asociados al módulo de neumáticos. Entonces por ello solo nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con almacenes de piezas, materiales y repuestos. En este caso voy a crear para el tipo de almacenes los almacenes para este tipo de elementos. Valga la redundancia. Hay uno creado por defecto que se llama inventario de partes mecánicas. Pudiéramos cambiarle el nombre, por lo cual no le doy al botón nuevo y le colocamos el nombre de almacén principal. Si tiene un código asociado al almacén principal, lo colocamos. El orden en que quiero que aparezca de primero. Activo debe estar obviamente para poder usarlo. En el momento que ya no lo vayamos a usar más hay que desactivarlo. Genera una actividad, en este caso no aplica. Ignorar la existencia de ítem en el inventario, en este caso no aplica. Y finalmente vamos a colocar una observación en la parte inferior que pudiera ser la dirección del almacén o dónde está o para qué se usa el almacén. Entonces aquí podríamos colocar, por ejemplo, se guardan todas las compras nuevas. Así como creamos un almacén principal, podemos crear otro almacén, digamos que este se va a llamar bodega auxiliar. Y en la bodega auxiliar puede tener un código diferente. Le ponemos que quiero que en las listas desplegables aparezca en la segunda posición y podemos poner una observación de nuevamente dónde se ubica o cualquier otra cosa que le indique al usuario que lea esta información a qué se dedica o para qué efecto se creó este almacén. Le damos guardar
y hemos creado dos almacenes. Tenemos almacén principal y bodega auxiliar. Pero también podemos crear uno que de alguna manera va a ser virtual, donde le vamos a llamar piezas desincorporadas. El de piezas desincorporadas nos puede servir para llevar allí aquellas que se crean como piezas serializadas, que se crean una a una y que finalmente cuando dejan de usarse en la empresa van a desecharse y por tanto necesitamos un espacio, un almacén a donde van a llegar esas piezas. Entonces en este caso le podemos poner un código, digamos 003, le ponemos el orden y vamos a darle el clic a ignorar existencia de ítem en el inventario. ¿Por qué? Todo lo que llevemos aquí a piezas desincorporadas, evidentemente, es porque ya salió de nuestra existencia física y no queremos que se muestre en varios de los reportes que sí nos va a mostrar lo que en efecto tenemos. Y aquí podemos colocar, aquí se guardan o aquí llegan los elementos desechados o desincorporados o robados, ¿no? Ok, finalmente podemos crear tantos almacenes como queramos para diferentes escenarios, ¿no? También pudiéramos crear un almacén en particular que es aquel a donde yo llevo aquellas piezas que voy a reparar. Entonces puedo tener un almacén que se llama piezas por reparar. No necesariamente esto tiene que ser así en todas las empresas. Puede tener un código. En este caso, bueno, estoy colocando 004. El orden quiero que aparezca en el 4. Quizás lo más lógico sería que el de desechada sería el 4, pero siguiendo el ejemplo, en este no quiero ignorar la asistencia, pero sí me genera una actividad que va a realizar este check o que indique este check. Que entonces cuando yo mueva una pieza serializada hacia ese almacén, el sistema Transportex va a generar inmediatamente o va a abrir la ventana para asignar una actividad a esa pieza serializada que yo haya movido a este almacén. Eso gracias a este check. Y entonces podemos colocar aquí piezas que están en reparación. Y le damos guardar. Hemos creado ya ciertos almacenes. También podemos crear conceptos de entrada. ¿Por qué entran estos almacenes? Pero esto que está por acá no es necesario ir inmediatamente. Ya que hemos creado los almacenes, o sea, he definido cuáles son las bodegas, los almacenes que tengo en la empresa para poder guardar mi stock de insumos, de repuestos. Ahora sí podemos con toda tranquilidad crear los tipos de piezas serviciales, materiales y repuestos. Y vamos a ver por qué necesitamos crear primero los almacenes. Supongamos que la descripción, el primer elemento que voy a crear es aceite 15W40 semisintético. Esta es mi descripción y si tengo un código de lo que corresponde a este ítem, puede ser un código propio, puede ser un código del producto como tal del proveedor o puede ser el código que según las normas ISO indicaría en qué lugar, en qué almacén, en qué estante, en qué peldaño de ese almacén se encuentra el producto. Es decir, si yo coloco 01, 02, 03, sería algo como el almacén 1 en el pasillo 2, estante 3. Y puedo colocarle B o 05, quiere decir que es el peldaño 5. En las normas ISO esto es lo que se acostumbra, pero no todas las empresas tienen aplicada esta norma en sus bodegas o sus almacenes, en su manejo de inventario. Por tanto, pudiéramos colocar cualquier código que aplique, sea el del fabricante o lo que ustedes crean conveniente. Finalmente, en la descripción, algunas personas pueden colocar el código de este elemento al final de la descripción y dejar esto para el código de mi sistema de inventario. Si es que de repente también me conecto con otro sistema de inventario y ya yo tengo un código para este elemento en el otro sistema. Entonces esta es la referencia del fabricante, esta es mi descripción y este es el código que tengo en el otro sistema. Eso también pudiera ser. Y aquí él me pregunta el sistema, ¿cuál es el tipo de control que voy a llevar sobre este elemento? En este caso que es aceite, no es por unidades, no es serializado, sino que es un consumible. Cuando digo que es un consumible me dice si es por cuál de las unidades voy a llevar control y en este caso
vamos a usar litro. Finalmente, en la parte inferior hay un control de alertas de cantidades en existencia. Y por esto era que yo recomendaba crear, o recomendábamos crear el tipo de almacén primero. Al hacer clic en el más, se nos habilita una fila, un renglón, para escoger un almacén en particular y señalar cuánta es la existencia mínima de aceite que yo debería tener en este almacén. Por ejemplo, digamos que yo quisiera tener como mínimo 200 litros en este almacén y que cuando llegue a este almacén, como mínimo, cuando llegue a 200 o menos, me genera una alerta en la ventana integral de alertas a la cual se accede por este triángulo de aquí, lo cual también se envía por email. Entonces, Transportes permite en el módulo de inventario registrar cantidades mínimas en existencias para que el sistema me avise y yo pueda comprar o reponer en mi inventario los elementos que requiero. También puedo colocar un precio de referencia si es que yo he acordado un precio de referencia con mi proveedor para todo el año. Por ejemplo, de cuánto cuesta el litro. Digamos aquí, siguiendo un ejemplo, que el litro de aceite me cuesta $2. Entonces colocamos precio de referencia 2 y esto pudiera sugerirme en el sistema en el momento que estoy haciendo una entrada al inventario y en otras ventanas de donde se marca o se registra lo que se usó. Esto no es estrictamente necesario colocarlo aquí porque puede que usted necesite un precio de referencia. Al darle guardar, toda esta información ya queda registrada, pero yo puedo editarla después. Si ustedes crean conveniente luego que no contenga esta información de la referencia, sino solamente dejar el código, lo puedo editar y darle guardar perfectamente. Luego, al darle a nuevo, vamos a crear ahora otro, que se maneje por unidades. Por ejemplo, filtro para cargo 1721. Pero vamos a ponerle filtro aceite. Porque puede ser filtro aire, hay que ser específicos en la descripción. Y colocamos nuevamente el código que aplique. Y aquí le decimos que por unidad, no es un consumible ni es serializado. Si queremos un control de alerta de cantidad de existencia, yo puedo nuevamente colocarlo en el almacén principal. Yo necesito tener como mínimo 10 de esto, pero quizás puede que en la bodega auxiliar también necesito tener al menos 2. O sea que puedo crear o establecer alertas para diferentes almacenes de un mismo ítem. Si no tengo precio de referencia no lo coloco y le doy guardar. Luego también podemos crear elementos que son serializados. Ya hemos creado consumibles, ya hemos creado unidades y ahora vamos a crear un elemento serializado. Por ejemplo, batería grupo 20W. O por ejemplo, batería de 700 amperios. Nótese que aquí no estamos colocando otros detalles como la marca, porque esto es un ítem genérico donde yo puedo tener baterías de 700 amperios de diferentes marcas. Colocamos el código del producto, si aplica, si no aplica lo puedo dejar en blanco perfectamente. Y colocamos aquí que es serializado porque resulta que cuando voy a crear una batería en el sistema, yo quiero hacer trazabilidad sobre ella y saber si la he pasado de un vehículo a otro, si la he bajado y colocado en un almacén y luego la he vuelto a colocar, o si le he hecho un servicio, saber dónde está. Cuando yo quiera llevar trazabilidad sobre un elemento, este elemento tiene que estar serializado, tiene que tener un serial, como es el caso de las baterías. Yo puedo serializar cualquier otro elemento y entonces cuando lo cree en este catálogo, debo señalarlo aquí como serializado. Si no necesito un control de alertas de cantidades mínimas en existencia, no coloco ninguna información. Y cuando se trata de piezas serializadas, se habilitan estos espacios aquí abajo para colocar cuántos kilómetros debería digamos, rendir o funcionar esta batería. Y lo mismo, cuántos para sustituir. Quizás para un rodamiento esto tiene un poco de sentido de cuántos kilómetros debería durar y cuánto sustituir, y para una batería no. Entonces, como en este caso no aplica, lo puedo dejar en blanco, pero si yo supiera cuántos kilómetros me debería durar una batería, podría colocarlo aquí y cuánto quiero que sea el kilómetro para sustituirlo para que me avise el sistema. Le damos guardar en este caso y ya hemos creado entonces, repasemos, un aceite que es de consumible. Así como creo el aceite, yo pudiera crear otro elemento que lleve por cualquiera de las otras medidas, o por ejemplo, vamos a crear otro que sea cable eléctrico número 12. Y lo vamos a poner como consumible, lo ponemos que lo llamamos por centímetro. Ahora tenemos 4 elementos. El aceite, que es consumible, se controla por litros. El filtro, que es unidades, con determinados elementos para la alerta. La batería, que es una pieza serializada que se crea una a una en el sistema. El cable eléctrico,
que también es un consumible, pero en este caso la unidad de medida de centímetro, y cualquier otro elemento que se necesite crear se puede perfectamente realizar por acá. Puedo hacerlo en cualquier momento. Existe una opción para hacer una importación de mi catálogo de elementos de esta tabla como tal, que en otro video será explicado cómo puede importarse, hacer una carga inicial. Ya he creado mis unidades de medidas, ya he creado tipos de piezas realizadas, material y repuestos, tipos de almacén, y ahora vamos a crear conceptos de entrada. Los conceptos de entrada son aquellos que motivos por los cuales yo llevo un elemento, de los cuales he creado aquí en el catálogo de tipo de piezas realizadas, materiales y repuestos. ¿Por qué llevo un elemento? ¿Por qué entra un elemento a un almacén en específico de los que he creado? En este caso había uno creado llamado inventario general de piezas, el cual no nos parece prudente, y vamos a crear uno que se llame nueva compra. Entonces, un concepto de entrada al almacén principal es porque se hace una nueva compra. Aquí me está preguntando si debo cambiar el estado de la pieza realizada automáticamente a alguno de estos estados. Solo las piezas realizadas pueden cambiar de estado a activo, inactivo y no disponible. En este caso, si yo estoy por nueva compra llevando una pieza realizada al almacén principal, se supone que debería estar activo porque va a estar disponible para usarlo. Y le doy guardar. Otro concepto pudiera ser usado disponible. Y digamos que el usado disponible, los usados no los mantengo en el almacén principal, sino que los llevo a la bodega auxiliar. Y que la bodega auxiliar, si los llevo para allá y está usado y está disponible, debe pasar el estado de la pieza realizada a activo. Y está activo, evidentemente, este concepto o este motivo para usarlo. También podemos crear otro que se llame desechado por exceso de uso. Y es un concepto que lleva una pieza realizada a piezas desincorporadas, al almacén de piezas desincorporadas, que de alguna manera es como virtual, ¿no? Y allí, cuando lo pase para allá por este concepto, va a pasar una pieza realizada, si es que es una pieza realizada, pasa a inactivo. Así como tenemos desechado por exceso de uso, también pudiera crear varios conceptos para un mismo almacén. Siguiendo el ejemplo del almacén de piezas desincorporadas, yo puedo crear uno que se llame robado o hurtado, y esto me va a permitir luego generar estadísticas de por qué se me están deteriorando las piezas, o por qué las estoy desincorporando, o por qué motivo entran determinados ítems a determinados inventarios. Finalmente, para el almacén de piezas desincorporadas, yo para el de piezas por reparar, vamos a crear uno que se llame pieza por reparar. Y se supone que si la llevo allá por reparar, la voy a pasar a no disponible. Entonces el estado de esa pieza va a ser no activo ni inactivo, sino simplemente no está disponible. Le doy guardar. Puedo crear tantos conceptos como quiera, pero lo lógico es que al menos tenga un concepto de entrada por cada almacén. Porque si no tengo conceptos de entrada, no puedo llevar nunca una pieza, un elemento a un almacén, porque no se escoge el almacén al que va, sino el concepto de entrada, que es el motivo por el cual entra. Finalmente, voy a crear mis tipos de entrada al almacén, lo cual no debe cruzarse o, digamos, confundir con los conceptos de entrada. El concepto de entrada es por qué motivo está entrando un ítem específico a un almacén, mientras que los tipos de entrada al almacén son es la descripción que engloba por qué yo ingreso una factura o una entrada de una lista de ítems que adquirí y necesito que entren al almacén. Un ejemplo, una descripción sería compra con factura o adquisición con factura. Cada vez que yo compro algo con factura, pues voy a hacer una entrada al almacén. Ya vamos a explicar en otro video, en el siguiente video, cómo puedo hacer requisiciones, órdenes de compra y entradas como tal. En este caso va a ser una adquisición con factura y aplica para entradas al almacén. No implica ajuste de inventario, por lo tanto no lo marco. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito hacer un inventario, una auditoría de mi inventario, y en algún momento necesito hacer un ajuste de mi inventario porque encontré que faltaban 2 piezas y de alguna manera tengo que llevarlo a cero o tengo que rebajar esas cantidades? Para eso yo voy a crear también otra entrada al almacén que puede llamarse ajuste por auditoría, o el nombre que ustedes quieran colocarle, y este sí lo marco que es de ajuste de inventario. También aplica para entradas, y entonces este tipo de descripción para tipo de entrada de almacén me va a permitir hacer cosas que no me permite la otra adquisición con factura, porque no es un ajuste de inventario. Hay que resaltar que los que son de ajuste de inventario, en la parte de permisología por usuario, se puede activar o no quienes tienen
posibilidad o potestad de hacer un ajuste de inventario, es decir, de hacer una entrada al almacén que sea de tipo ajuste para poder corregir esos valores, porque por evidentes razones, por seguridad de la información, no todo el mundo debería poder hacer ajustes de inventario. Así como he creado ajustes por auditoría, yo debería también crear un tipo de entrada al almacén para las requisiciones. Entiéndase requisición como una solicitud de presupuesto o una solicitud de información del elemento que quiero comprar a un proveedor en específico o a varios proveedores. Y entonces, nueva requisición, podemos llamarle, le damos guardar. Y también para las órdenes de compra, vamos a crear uno que se llama nueva OC, orden de compra. Y así hemos configurado nuestro catálogo básico con las unidades de medida, los tipos de piezas realizadas, material y repuestos, que en el tiempo va a ir creciendo. Si quiero ver o actualizar la lista aquí, hago F5 sobre la ventana que ya estaba abierta y ahora me muestra los items o ítems que tengo en mi catálogo. Si ahora necesito el aceite 20W50, pues debo darle a nuevo y crear un nuevo elemento. Como ven, a medida que voy ingresando elementos, esta lista se va a ir creciendo y como todas las ventanas del sistema puedo exportar esta lista o modificar alguno de los ítems, cambiando obviamente la información que está enlazada a esto.